Un gran saludo para todos los isumistas que están ahora desarrollando sus estudios a través de la plataforma de internet en este tiempo de crisis en los que estamos por la pandemia del COVID. Los felicitamos a ustedes porque nada interrumpe su deseo de superación, su capacidad y sus ganas de salir adelante y de sobrepasar toda adversidad y toda crisis que encontramos en el camino. Que el Señor los bendiga ricamente y les haga abundar en toda ciencia y en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Saludamos con mucho gusto a nuestros amigos, los presidentes y directores del Comité Internacional del ISUM, los amigos Mike y Mona Ray Shields. Enviamos un saludo para todo el Comité Administrativo Internacional y también para la Comisión Coordinadora Nacional del ISUM. Asimismo para los compañeros y las compañeras que están ejerciendo la docencia a través de este tiempo de crisis, que son profesores excelentes de toda la nación y también de otros países que están bendiciéndonos con su magisterio. A todos los estudiantes, hombres y mujeres dedicados al servicio del Señor, que desean servir con conocimiento y fervor y en esa dupla honrar al Señor Jesucristo y al ministerio de la palabra que Él nos ha otorgado. Quiero compartir con ustedes algunos principios importantes de la vida de Daniel que nos enseñan cómo tener éxito en el ministerio en los tiempos de crisis. Como ahora estamos viviendo un tiempo de crisis muy aguda, muy diferente a lo que hemos atravesado en otro tiempo en nuestro país, las iglesias están en su mayoría todavía cerradas, los programas se han tenido que cambiar a las plataformas del internet, tenemos que buscar nuevas metodologías, nuevos modelos de ministerio, pero sobre todo tenemos que buscar en la Biblia ejemplos, paradigmas que nos presenten formas de servir a Dios, principios para ejercer el ministerio de la forma que pueda agradar a Dios y que podamos tener éxito en aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. Y Daniel en su persona, según lo documenta el escrito inspirado que él nos heredó, tiene algunos elementos importantes que pueden ser principios que al aplicarlos nosotros a nuestra vida personal, ministerial, nos van a detonar en un gran éxito, y para ello entonces quiero compartirlos. Nosotros encontramos en Daniel, primero que nada, el principio de las convicciones. Nosotros como siervos del Señor tenemos que dirigirnos no por circunstancias, no por temperamentos, tenemos que dirigirnos por convicciones. En Daniel encontramos esto desde el inicio de su redacción. En el capítulo 1, versículo 8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no lo obligase a contaminarse. Era un hombre que estaba atravesando la crisis de todos sus connacionales en una manera diferente, porque él era príncipe en Israel, era un hombre que reunía las características del buen parecer, las características de la inteligencia, capacidades y competencias especiales que lo convertían en candidato para estar en la corte real. Y entonces fue elegido para estar en un grupo selecto, elitista, en donde se comía lo que se servía al rey, se bebía el vino que el rey también consumía, se les enseñaba la lengua de los caldeos, se les enseñaban los códigos éticos que tenían ahora en la nueva tierra de cautividad. Daniel estaba junto con un grupo de amigos tomando determinaciones en base a sus convicciones. Había otros hebreos y otras personas que venían de diferentes pueblos que estaban siendo conquistados, que lógicamente se sometían a los preceptos del rey y los preceptos del jefe de los eunucos sin ningún problema, para no acarrear sobre ellos mayor adversidad. Pero Daniel tenía prioridad en su corazón para las convicciones. Las convicciones de Daniel no se sacrificaban en ninguna circunstancia. Para él, su convicción primera era agradar a Dios con su vida, era vivir para Dios, era
servir a Dios honorablemente a lo largo de toda su vida sin fallarle. El concepto no contaminarse es no hacer nada que ofenda a Dios, no hacer nada que lo conduzca al pecado, que lastime su conciencia. Quiere permanecer honorable, quiere permanecer en santidad, grato a Dios, agradable al Señor. Y no va a sacrificar esas convicciones por nada. En todo el documento aparece Daniel probando sus convicciones ante los placeres y también ante el otro extremo, que son los sufrimientos. En este momento le están sirviendo comida de rey, vino de rey, le están dando un trato de príncipe especial. Pero Daniel no quería, él encontró algo contaminante en ello. Él encontró algo que estaba prohibido para su conciencia, según sus leyes, según las normas hebreas, de lo que Dios había revelado en su palabra. Y Daniel dijo: no me voy a contaminar. También después se le quiere obligar a abandonar su comunión con Dios. Cuando se hace el decreto del rey de Persia y de Media de que no se ore a ningún Dios. Y entonces se prohíbe la oración, las peticiones a Dios. Pero Daniel tiene una convicción: él no va a sacrificar sus principios, su comunión con Dios, su vida delante del Señor por nada en este mundo. Él prefiere exponerse a la muerte, él prefiere abstenerse de ciertos privilegios y ciertos honores. A nosotros nos debe regir la convicción de quiénes somos delante de Dios, para qué hemos sido llamados y de la gloria del Señor en nosotros. Y debe prevalecer en nosotros el hambre, la necesidad esencial de buscar a Dios y de honrarlo con todo nuestro corazón en cualquier circunstancia. Es tiempo de que en las crisis los siervos y las siervas del Señor levantemos un testimonio honorable, que sea grato ante Dios, pero que también dé ejemplo a los demás de cómo se debe vivir para Cristo en estas circunstancias adversas. Lo segundo que sostiene el ministerio de Daniel, vivo, activo, dinámico en los tiempos de la crisis, son sus revelaciones. Es la revelación que tiene Daniel, la iluminación que tiene Daniel, que lo hace sobresalir y tener éxito más que cualquier otra persona en este territorio, en este entorno y en este tiempo de crisis en Babilonia, en Media Persia. Daniel mostró un apego a la convicción de que Dios hablaba, de que Dios se revelaba, de que se mostraba el omnipotente, de que no había secretos para Dios, todo estaba iluminado en su presencia, todo era claro para el Señor, pero no solamente para él, pero esa claridad divina, esa clarividencia del Todopoderoso podía venir a sus siervos para iluminarlos en el tiempo de mayor oscuridad. Cuando no se veía nada claro, nada preciso, nada concreto, nada prometedor, Daniel se apegaba a la revelación de Dios. Hay un momento en que Nabucodonosor tiene un sueño que ninguno de sus sabios, magos, astrólogos, caldeos, adivinos, le puede revelar. Nabucodonosor dice que no se acuerda y pide que ellos, para que no le inventen un sueño falso, quiere que le digan de memoria el sueño que tuvo, y para que no le den una interpretación de sus propios corazones, quiere que le den el sueño y aparte la interpretación del sueño. Ellos se declaran incompetentes y entonces el rey, lleno de furia, emite un decreto de muerte para todos los sabios de Babilonia. Entre ellos estaba el grupo de Daniel y sus amigos. Pero Daniel cree en las revelaciones de Dios. Cuando pregunta al jefe de los eunucos por qué se ha hecho ese decreto apresurado del rey, le dicen: porque tuvo un sueño y no hay quien se lo revele. Y Daniel dice: hay un Dios en los cielos y Él revela los sueños. Él puede hacerlo. Te pido que nos des unos días a mis amigos y a mí, nos vamos a meter con el Señor, vamos a buscar la revelación de Dios. Y dice la Biblia que buscaron al Señor y el sueño fue revelado a Daniel de noche. Y cuando va delante de Dios, Daniel va con revelación y con iluminación de parte de Dios. Tiene una palabra de ciencia que le ha mostrado en un sueño la estatua de Nabucodonosor, la imagen que aquel hombre vio en sus sueños, pero también la interpretación del mismo. Tenía revelación y tenía iluminación de Dios. Esas mismas revelaciones se manifestaron consistentemente en la vida de Daniel. Cuando aparece en aquella escena donde Belsasar está en un momento de orgía en su palacio con sus invitados especiales, aparece aquella mano marcando en la pared la frase ininteligible para todos: se acuerda a alguien que hay entre ellos un hombre de revelación.
un hombre iluminado, con un espíritu superior, que entiende los misterios. Son las revelaciones los que hacen a Daniel relevante en el tiempo de la crisis. La luz de Daniel, de la revelación que Dios le da, alumbra en los mayores tiempos de oscuridad. Luego encontramos de los capítulos 7 al 12 visiones, sueños, revelaciones, manifestaciones angélicas, expresiones divinas, palabras de ciencia, palabras de sabiduría, iluminación para entender el texto bíblico. Y entonces la revelación, la iluminación hace que Daniel tenga éxito a lo largo de toda su vida de ministerio. Y esa revelación está para nosotros en este tiempo también. El Dios que revela los misterios está con nosotros. El Dios que tiene toda la ciencia, que es omnisciente, toda la sapiencia, que es omnisapiente, está con nosotros. El Dios de Daniel es el Dios nuestro. El que reveló a Daniel le dio inteligencia y sabiduría sobre sueños, visiones e interpretaciones del texto bíblico. Es el que nos ilumina a nosotros ahora. Es el que nos muestra el camino, es el que nos dirige. Es el que en el tiempo de mayor oscuridad nos puede arrojar su luz bendita sobre el corazón, sobre el espíritu, sobre el entendimiento. Seamos personas de estudio de la palabra, de iluminación de la palabra y de revelación de Dios. Que la revelación confirme la palabra, que la revelación de Dios esté con nosotros, que los dones de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría, de profecía, esos dones especiales que manifiestan la omnisciencia de Dios estén en nuestra vida y fluyan a través de nosotros, porque en este tiempo de crisis y de oscuridad terrible y de enfermedad se necesitan manifestaciones poderosas de la gracia y la revelación y la ciencia de Dios sobre nosotros. Lo que también hace exitoso y relevante a Daniel, y nos los muestra el texto bíblico de manera consistente, son sus disciplinas devocionales. Daniel era un hombre que amaba a Dios y que destilaba fervor y pasión por una búsqueda cercana de Dios y una comunión con su palabra, un hambre que devoraba el texto bíblico. Es increíble que era un hombre palaciego, era jefe de magos, astrólogos, adivinos, caldeos, porque las revelaciones que tenía, la sabiduría que tenía, lo habían puesto en tanta relevancia que los reyes lo nombraron jefe de ellos. Así que era consejero de los reyes, era maestro, era el máster de todos los científicos y todos los sabios del imperio. Pero Daniel siempre tenía tiempo para orar, una disciplina para orar, y siempre tenía tiempo para revisar las escrituras. Aparece en el texto bíblico orando cuando dice que el texto bíblico que le hablaron a Daniel del decreto de muerte que Nabucodonosor lanzó sobre todos los magos y astrólogos y adivinos, y dice el texto bíblico que fue con sus amigos, Ananías, Misael, Azarías, y les dijo: vamos a buscar a Dios. Aquí o Dios nos habla o nos morimos, vamos a buscar a Dios. Y dice que fueron y buscaron al Señor y clamaron a Dios. Y ahí está Daniel en oración. En ese momento de crisis, Daniel tiene comunión con el Espíritu Santo de Dios. Luego hay un decreto real. Los enemigos de Daniel, enemigos de su devoción, enemigos de su fe, envidiosos porque Dios lo exalta y lo honra y lo hace exitoso y próspero en todas partes donde él va, y aún de los reinos que vienen siendo cambiantes y de las crisis continuas que pasa, la figura de Daniel sigue allí, firme, creciente, poderosa, vigorosa. Y luego quieren poner un decreto: no se debe orar a ningún dios, a nadie, solamente al rey. El rey ingenuo cae en la trampa y sella ese decreto. Y entonces sale la prohibición por todo el reino. Y Daniel era príncipe, supo de la prohibición, pero dice la Biblia que todos los días, a la hora de la oración, Daniel abría sus ventanas apuntando hacia Jerusalén, y entonces clamaba delante de Dios y oraba. Eso lo llevó al foso de los leones. Pero Daniel no va a sacrificar su vida devocional, ni por los trabajos honrosos del palacio, ni por las múltiples ocupaciones. No puede sacrificar la vida devocional. La vida devocional para nosotros es prioridad, es esencial.
No es parte de nuestro trabajo, es parte esencial de la vida. No es solamente algo que hacemos para ministrar, no oramos para ministrar, ni estudiamos la palabra para predicar o para conferenciar, no, la estudiamos como parte de la vida nuestra, del respirar. Es nuestro ecosistema, no es un lugar que visitamos. La comunión con Dios no es un lugar en el que visitamos continuamente cuando vamos a ministrar y luego ya nos salimos. No, es el ecosistema donde vivimos, es nuestro entorno natural. Tenemos fe en un Dios vivo que tiene comunión con nosotros. Y por eso la vida de Daniel aparece en oración. Luego aparece también leyendo la Biblia. El capítulo 9, versículo 2, dice que era Daniel estudioso de las Escrituras, y especialmente la influencia de Jeremías se nota en la persona de Daniel. La influencia de los documentos históricos, porque lo que decía el libro de Crónicas de humillarse, de buscar la restauración, de clamar al Señor para que el Señor trajera a la gente de nuevo cuando los llevara a un exilio y los restaurara a la tierra santa. Daniel tiene esas influencias, pero específicamente menciona el libro de Jeremías. Jeremías es el profeta más influyente del cautiverio babilónico. Es el que influye sobre Nehemías, sobre Esdras, sobre Ezequiel, sobre Sadoc, el gran sacerdote, sobre Josué, sobre Zorobabel y también sobre el profeta Daniel. Y el libro de Jeremías era relevante. Sus cartas se leían allá. Sus profecías se mencionaban todos los días. El profeta anunció esto, pero el profeta anunció que si nos humillábamos, Dios iba a restaurar. El profeta nos dio esta esperanza. Y también aparece Daniel ayunando. Todos hasta ahora conocemos lo que es el ayuno de Daniel. Hombre de ayuno, de oración y de estudio de la palabra. Esa es nuestra vida. El ayuno, la oración y el ministerio de la palabra deben ser fuertes en nosotros, deben ser disciplinas que no podemos sacrificar por nada. Todos los días hay que tener comunión con el Señor. Pero otro elemento, otro principio que sostiene a Daniel como un hombre exitoso en los tiempos de crisis son sus esperanzas. Daniel era un siervo de Dios lleno de esperanza. La esperanza te ayuda a enfocar hacia el futuro y no quedarte varado en el presente. La esperanza te trae una luz que brilla en medio de la oscuridad y que tú quieres perseguirla para salir adelante de las crisis. Tenía la esperanza de vida, aun cuando muchos habían muerto, muchos querían morir en lugar de estar allá cautivos. Daniel tenía la esperanza de que Dios le permitiera la vida a él y a sus compañeros y al remanente de Israel. Daniel tenía la esperanza de la restauración de Israel. Esas son las oraciones del capítulo 9, que se humillaba por el pueblo, que pedía perdón por los pecados para que Dios restaurara a Israel. La profecía de las 70 semanas que se le da responde a su oración, pero también responde a su esperanza. Hay un plan de Dios para restaurar a su pueblo. No siempre vamos a estar en esta crisis, vamos a salir adelante porque Dios está con nosotros y Dios tiene planes de bien para nuestra vida y no de mal, de beneficio y no de destrucción. Y una de las cosas que tenía Daniel como esperanza fija era la venida del Mesías. Es el que anuncia el reino del Mesías en este mundo. Y con el Mesías viene la esperanza de las glorias y las recompensas del cielo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los que hablan la verdad y la enseñan como las estrellas brillarán a perpetua eternidad. La esperanza nos va a hacer brillar. No nos vamos a dejar vencer. Los problemas nos van a hacer los mandados porque no tenemos la fe ni la esperanza fija en nuestras capacidades, sino en el poder de Dios y en sus divinas promesas. Y finalmente, lo que sostenía a Daniel, y algo muy importante que nosotros necesitamos, es la capacidad de adaptación, que es notable en la vida de Daniel más que en cualquier otro personaje en las Escrituras. Era un príncipe hebreo, y de príncipe pasó a ser esclavo, cautivo. De Jerusalén fue a dar a Susa, la capital del reino de Babilonia. Y allá se convirtió en un escogido de los eunucos del rey. Y de repente, de ser un eunuco, pasó a ser el intérprete de los sueños del rey. Y luego consejero del rey.
y luego lo posicionaron como jefe de magos, astrólogos, adivinos, caldeos, sabios de Babilonia. Y luego pasó por un tiempo de olvido y se acordaron de él cuando la escritura en la pared y alguien dijo, hay un hombre aquí que estaba vigente en el reino de tu padre y ahora no está tanto, pero ahí está, y ese hombre tiene espíritu de los dioses y sabe interpretar los misterios. Y entonces lo mandan traer y Daniel está allí en ese momento listo para servir. Lo convierten en tercer señor del reino. Luego viene la invasión y cambia el imperio. Cambia el imperio, cambian los príncipes, cambian los sabios, cambian los consejeros. El único que permanece vigente es el profeta Daniel, siervo del Señor. Porque supo servir en Israel, supo servir en Caldea con los babilonios y luego supo servir y adaptarse ahora con los medos y los persas. Es decir, cambiaban las circunstancias, cambiaban las épocas, mudaban los reyes. El Señor estaba quitando y poniendo reyes y la única figura que se mantiene ahí es la de Daniel. Cambian los tiempos, cambian las sazones, cambian los hombres, los líderes de este mundo. Pero si nosotros tenemos capacidad de adaptación a los tiempos, a las circunstancias, a los entornos, Dios nos va a sacar adelante. Finalmente tenemos que llegar a la conclusión de que en los tiempos de crisis necesitamos estas capacidades para ser relevantes y ser exitosos. Vamos a buscar llenar nuestro corazón de la convicción de Dios en nuestra vida. Vamos a buscar dirección divina, revelación e iluminación del cielo en este tiempo oscuro. Vamos a mantener alto perfil en las disciplinas devocionales. Seamos hombres y mujeres de la palabra, de la oración y de ayuno. Busquemos al Señor con mucha pasión en este tiempo de adversidad. Seamos personas llenas de esperanza. Llenemos la conciencia de la esperanza de la venida del Señor, pero también de un futuro mejor con la ayuda de Dios y de que nuestros ministerios van a salir adelante y nuestras iglesias van a triunfar y vamos a ser la iglesia que conquista el mundo en el nombre de Jesús. Pero también nosotros seamos personas que se adaptan a las circunstancias donde Dios nos pone. Vamos a decirle al Señor, Señor, donde tú me pongas, con quien me pongas, yo quiero ser un vencedor. Yo quiero honrarte a ti. Ayúdame a adaptarme en el nombre de Jesús. Que el Señor los bendiga ricamente. Que el Señor enriquezca sus clases, sus ministerios, sus familias, sus congregaciones. Que el Señor los levante con poder y gloria para que en este tiempo de crisis y de oscuridad ustedes sean ministros relevantes y exitosos en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones.